Cordial saludo, estudiantes de medicina de primer semestre. Mi nombre es Jair Chávez, yo soy su docente del Laboratorio de Química Orgánica Especial y el día de hoy vamos a desarrollar la temática de los lípidos. Vamos a hacer un repaso general de lo que son los lípidos y sobre todo vamos a hacer énfasis en las estructuras. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de moléculas. Estas moléculas se caracterizan porque tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Esta parte hidrofóbica hace que estas moléculas sean insolubles en solventes polares y la parte lipofílica hace que sean solubles en solventes apolares. Estos solventes apolares, pues recordemos que básicamente son los hidrocarburos, pero algunos lípidos tienen la característica de que una parte de su molécula es apolar y la otra es polar. Esa estructura se le da el nombre, o gracias a esa estructura o esas características, se le da el nombre de moléculas anfipáticas. Entonces, ahí como vemos en la estructura, hay una parte apolar que hace referencia básicamente a la cadena de carbonos y una parte polar que es ya la parte que hace referencia al grupo funcional, que está conformado por un átomo de carbono con un doble enlace a oxígeno y un enlace sencillo a un grupo OH. Los lípidos tienen gran diversidad, principalmente vamos a hablar de los ácidos grasos, que es como la molécula básica de los lípidos. Tenemos aquí el ejemplo del ácido palmítico. El ácido palmítico en una fórmula desarrollada en donde podemos ver todos los carbonos y los hidrógenos y en rojo vemos el grupo funcional. Ahí vemos el carbono con doble enlace oxígeno y el enlace sencillo al grupo OH. Este grupo funcional es el del ácido carboxílico. Entonces, por eso la molécula tiende a llamarse y tiene la característica de ser un ácido graso. Los ácidos grasos tienen el grupo funcional que es el ácido carboxílico y unido a ese grupo funcional está la cadena de carbonos, que son cadenas que se caracterizan por tener un elevado número de carbonos. En la parte inferior tenemos la molécula del ácido palmítico en su estructura de bolas y también pueden observar la molécula del ácido palmítico, pero representada de una manera en que no se desarrolla carbonos con los hidrógenos, sino que se dejan descritos de esta manera por medio de líneas, en donde cada unión de las líneas, en cada vértice, hace referencia a que va un carbono con sus respectivos hidrógenos. Los ácidos grasos son unos compuestos muy importantes y una característica fundamental es que sufren reacciones de esterificación y desaponificación. La esterificación o la formación de un éster, como podemos ver, se caracteriza porque tenemos acá el ácido carboxílico que hace referencia R a la cadena de carbonos. Este carbono que está acá es el que tiene el doble enlace al oxígeno y el enlace al grupo OH, es decir, que este es el grupo funcional. Cuando este ácido carboxílico reacciona con un alcohol, la fórmula del alcohol es cualquier cadena de carbonos unida al grupo OH, esa reacción en medio ácido va a formar un éster. El éster viene la cadena del ácido carboxílico con el carbono con el doble enlace al oxígeno y aquí el grupo OH es reemplazado el hidrógeno del grupo OH, queda el oxígeno y el hidrógeno es desplazado y se pega a la cadena, esta cadena R se pega acá. Es decir, que este hidrógeno de acá, junto con este grupo OH, van a formar la molécula de agua y esta va a ser la molécula del éster. Esta parte corresponde al ácido y esta parte corresponde al alcohol. Los ácidos grasos van a formar unas estructuras muy características de los lípidos que son las micelas. Las micelas básicamente las tenemos de dos formas, las que son de monocapa y las que son de bicapa. Empecemos por las de bicapa que son muy importantes porque en su núcleo o en su interior va a contener una molécula básicamente de agua y va a constar de una doble capa de ácidos grasos, como ustedes pueden ver, la cabeza de los ácidos grasos es la que está en azul y las colitas que serían las cadenas de carbono que son apolares son las que están hacia el centro. En este caso, como es una bicapa, tenemos las cabezas de los ácidos carboxílicos al lado y lado. Y en la mitad las colas. Ese es en el caso de la bicapa que va a dar, digamos, va a ser la base de conformación de la membrana celular, que es una bicapa lipídica. Los ácidos grasos que se forman como micelas en medio acuático y tienen una sola capa, obviamente son las micelas monocapa, pueden incluir moléculas, pequeñas moléculas de aceite, entonces van a tener un efecto de emulsión o pueden tener en su interior una molécula de aire y entonces va a haber un efecto o va a arrojar un efecto de una sustancia espumante. Pero básicamente la estructura es como la que tenemos acá. Esta es la monocapa, la micela de monocapa y esta es la micela de bicapa.
Los ácidos grasos tienen una característica importante y es en cuanto a la cadena de carbonos que lo conforman. Aquí tenemos de nuevo el ácido graso, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 átomos de carbono. Esta característica le confiere el nombre de ácido palmítico. Este es un nombre, digámoslo, comercial o está establecido también por la IUPAC, pero es más desde el punto de vista comercial que realmente el nombre que debería tener esta molécula. Los ácidos grasos de cadena saturada se denominan así porque entre cada uno de los carbonos hay un enlace sencillo, es decir, que todas estas moléculas tienen enlace sencillo, es una cadena saturada, por lo tanto va a conformar grasas saturadas que son más comunes en los animales. Por acá tenemos una cadena insaturada en donde vemos aquí, en este sector, el doble enlace. Al existir un doble enlace ya hay una insaturación, que podría ser un doble o un triple enlace, más común el doble enlace, y este doble enlace, el hecho de que estén dos átomos acá unidos por un doble enlace, hace que la estructura no sea lineal como en la cadena saturada, sino que tenga un codo. Ese es un codo y hay una figura o una conformación como de una L. Este ácido graso se encuentra así en la naturaleza y va a tener esta conformación. ¿Qué diferencias hay? Mientras este es lineal, permite que al ser lineal haya más moléculas cercanas y las fuerzas de Van der Waals le van a conferir unas características diferentes a esto, que el hecho de tener un codo va a hacer que las moléculas iguales no estén tan cerca, por lo tanto van a haber una menor cantidad de fuerzas de Van der Waals. ¿Qué confiere eso o qué característica le da eso? Cuando hay una mayor cantidad de moléculas y hay unas fuerzas de Van der Waals que están más presentes, digamos, en mayor cantidad, eso va a hacer que esa estructura se compacte y de la característica que son sólidos a temperatura ambiente, es decir, básicamente las grasas. Por este lado, al no estar tan compacto, sin existir esa cantidad de fuerzas de Van der Waals, entonces a temperatura ambiente van a ser líquidos, básicamente van a ser aceites. Entonces tenemos acá una diferencia de lo que son las grasas y los aceites. Estas grasas de acá son grasas saturadas y este de acá, como tiene una insaturación, son grasas insaturadas. Aquí se podría hablar también de grasas cis y grasas trans. Las cis y las trans depende de la configuración que tienen los complementos o los compuestos que se están pegando a este doble enlace, si están hacia el mismo lado o si están hacia diferente lado. Y eso hace que se llamen cis o se llamen trans. Pero ¿qué ocurre? Se puede o hay un proceso por medio del cual se hidrogena este ácido graso insaturado y al hidrogenarse se rompe el doble enlace, quedaría con una configuración como si fuera un ácido, un ácido graso saturado, pero como proviene un ácido graso que tiene esa insaturación, esa hidrogenación lo va a convertir en una margarina. Es decir, que el origen de las margarinas son sustancias sólidas. Recordemos que si vienen de parte de los vegetales, son grasas insaturadas y tienden a ser líquidos, pero al romperse este doble enlace y quedar un enlace saturado, va a adquirir esta estructura, va a compactarse y puede presentarse también en una forma sólida. Entonces, ese es el origen de las margarinas. Un ejemplo de esterificación, que era el proceso que sufren también los ácidos grasos. En una esterificación tenemos el ácido, en este caso es el ácido que tiene dos átomos de carbono, por lo tanto, si tiene dos átomos de carbono, el prefijo que se le coloca es et, como es un ácido carboxílico, entonces es el ácido etanoico, y este ácido etanoico va a entrar en contacto o va a reaccionar con este alcohol que tiene tres carbonos. Al tener tres carbonos, recuerden, si es un solo carbono es met, si tiene dos carbonos es et, y si tiene tres carbonos es prop. Prop, como tiene un enlace sencillo, es de los alcanos, propano, y como tiene el grupo funcional alcohol, entonces es propanol. Entonces, el propanol cuando reacciona con el ácido etanoico, va a ocurrir que el grupo funcional del ácido, el oxígeno y el hidrógeno que está acá, se van a unir con el hidrógeno del alcohol que está en este sector. Van a formar una molécula de agua y entonces acá se va a unir la parte de los átomos de carbono que viene del ácido carboxílico con su doble enlace, el otro enlace sencillo al hidrógeno y donde estaba el hidrógeno se va a pegar la cadena de carbonos que viene del alcohol. Entonces tenemos un éster, esta estructura que está acá es el éster
y tiene una característica de 2 átomos de carbono, de lo que venía el ácido carboxílico, 3 átomos de carbono, de donde venía el alcohol, y ese sería el eh, etanoato, ya cambia el nombre, como son 2 átomos de carbono es etanoato de propilo, que el propilo es el que viene del alcohol. Entonces, este se llama etanoato de propilo. Por su parte, la saponificación es un proceso que caracteriza a los lípidos. Los lípidos, pues primero miramos que son los ácidos grasos y la otra clasificación son los lípidos que son saponificables y los que no son saponificables. Entonces tenemos ácidos grasos, lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Los saponificables son los que tienen la estructura base de los ácidos grasos. ¿Qué ocurre en la saponificación? Es un proceso industrial en el cual la molécula o el resultado de este proceso son los jabones. Entonces, como aquí podemos ver, aquí tenemos una estructura. Esta estructura es la glicerina. La glicerina está conformada por 3 átomos de carbono y a cada uno de los átomos de carbono está pegado un grupo OR, es decir, que acá tenemos un triglicérido. Tienen la molécula base de la glicerina y a cada uno de estos átomos de carbono, donde está el grupo funcional, se ha pegado la cadena de carbonos, confiriéndole 3 ácidos grasos pegados a una molécula de glicerina, entonces tenemos un triglicérido. Básicamente, o la mayor cantidad de los lípidos que encontramos están en esa forma, son los triglicéridos. Cuando tenemos un triglicérido y lo hacemos reaccionar con el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, vamos a encontrar que acá se forma de nuevo la molécula de glicerina. Tenemos cada uno de los átomos de carbono y cada átomo de carbono quedó con el grupo OH. Entonces, esta es la molécula de glicerina. Y acá quedó la parte del ácido carboxílico de cada uno de los ácidos grasos, quedó pegado a una molécula de sodio y a la cadena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá tenemos la fórmula desarrollada de la molécula de jabón. En esta parte tenemos el átomo de carbono con doble enlace oxígeno y aquí el enlace sencillo al oxígeno, donde el hidrógeno fue reemplazado por el sodio. Entonces se forma esta estructura que sería como la cabeza del extremo polar y continúa la cola, que es la parte apolar. Entonces cuando hay una molécula de mugre, digámoslo de esa manera, lo que hace esta molécula es, dependiendo de la carga que tiene esa partícula de mugre, pegarse por el lado polar o por el lado apolar, y básicamente le confiere a la estructura el poder ser arrastrada por el agua. Básicamente rodea la molécula formando como una especie de micela, en donde la parte apolar es la que quedaría con la partícula de mugre y alrededor quedaría el extremo polar. Y ese extremo polar, al tener carga, puede ser arrastrado por el agua. Esa es la forma como actúan los jabones. ¿Qué deberíamos hacer en casa? Es reciclar todos esos aceites que estamos utilizando y que desafortunadamente van por el sifón, y eso contamina gran cantidad de agua. Lo que se puede hacer es ir almacenando esas grasas o esos lípidos, y en un determinado momento hacer el proceso para fabricar el jabón. Ese jabón que se fabrica es un jabón de buena calidad que puede utilizarse para lavar las manos, para lavar la ropa, en fin, funciona como un jabón común y corriente. Ya que sabemos que es la saponificación, entonces vamos a entrar a ver cuáles son esos lípidos saponificables. Esos saponificables, recuerden, básicamente son aquellos que pueden formar una molécula de jabón y que tienen ácidos grasos. Los lípidos saponificables pueden ser simples o pueden ser complejos. La diferencia, ¿cuál es? Que los simples están únicamente conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Por su parte, los complejos, aparte de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, también tienen nitrógeno, fósforo, azufre y pueden tener glúcidos. Los lípidos saponificables simples están divididos en dos, en los acilglicéridos y los céridos. Los acilglicéridos, como lo vimos anteriormente, son las grasas y los aceites, y esa estructura pues obviamente depende de las fuerzas de Van der Waals y la conformación que tiene el ácido graso, si es lineal o si es curvo. Recuerden ustedes, como si hay una insaturación, cambia la estructura. Entonces acá tenemos el caso de la molécula de glicerina. Esta molécula de glicerina
cada uno de los átomos de carbono se le puede pegar un ácido graso. Si se le pega un solo ácido graso y estos no existieran, sino solamente se pegara uno, sería un monoacilglicérido. Si se pegan dos, sería un diacilglicérido. Y si se pegan tres, como esta molécula, es un triacilglicérido, es decir, un triglicérido. Acá tenemos la molécula del triglicérido, la glicerina, que era la estructura que inicialmente tenía el carbono unido a un grupo OH, acá también y acá también, ha sufrido un proceso en el cual el ácido carboxílico se pega a esa molécula, reemplaza el hidrógeno y el hidrógeno se va dejando aquí tres ácidos grasos, por eso se denomina un triglicérido. Recuerden, si fuera un solo ácido graso sería un monoacilglicérido, si fueran dos, un diacilglicérido, pero en este caso, como son tres y es lo más común de encontrar, son los triacilglicéridos o los triglicéridos, formando estructuras. Cuando se forman estructuras en las cuales los ácidos grasos son saturados, pues básicamente van a ser el CO o la grasa, que tiene una estructura trans, y cuando hay alguna insaturación, puede que haya en uno de esos tres ácidos grasos una insaturación, pues se va a formar los aceites que tienden a tener una conformación cis. Por su parte, los séridos, que el ejemplo son las ceras, y el ejemplo más básico es la cera de las abejas, se forma con un alcohol que, a diferencia de los alcoholes que vimos anteriormente, son alcoholes que tienen un gran número de átomos de carbono y se va a unir a un ácido graso. Entonces, la unión de un alcohol que tenga un alto número de carbonos con un ácido palmítico o un ácido carboxílico que también tiene un número elevado de carbonos, va a ocurrir el proceso de esterificación que lo expliqué anteriormente, y ese proceso de esterificación sobre el agua. En este caso vemos como el alcohol miricílico, que contiene 30 átomos de carbono, se pega al ácido palmítico. Acá hay un proceso de esterificación como residuo de ese proceso de esterificación sobre agua, y vemos acá los 30 átomos de carbono del alcohol miricílico que se pegan a el grupo funcional que viene del ácido carboxílico y forma el palmitato de miricilo, que es un éster. Ese palmitato de miricilo es conocido normalmente como la cera de abejas. ¿Qué característica le confiere? Pues hacer una estructura lineal básicamente donde no hay insaturaciones, por lo tanto entre las moléculas va a haber una cercanía porque hay mayor cantidad de fuerzas de Van der Waals, y eso le permite ser un sólido maleable. Además, por el alto número de carbonos que tiene, de la conformación que tiene de hidrocarburo, va a ser, aparte de ser un sólido maleable, va a ser impermeable. Entonces aquí vemos el ejemplo básico, pues en este caso es el de la cera de las abejas, pero en el reino animal vemos muchos otros organismos que también pueden utilizar las ceras, algunos vegetales y también, por ejemplo, las aves, que utilizan una cera que producen en una glándula especial con la cual acicalan sus plumas y las dejan impermeables. Por su parte, bueno, acá vamos a trasladar los simples que ya vimos, que son los acilglicéridos y los séridos. Los vamos a colocar en la parte de arriba para darle espacio y poder hablar de los lípidos saponificables complejos. Estos lípidos saponificables complejos básicamente se dividen en los fosfolípidos y los esfingolípidos. Aunque vamos a hablar de los dos, vamos a hacer énfasis más obviamente en los fosfolípidos porque es la estructura típica que conocemos que conforma la bicapa lipídica de la membrana celular. Entonces, esa estructura que tiene una cabeza y dos colas, de las dos colas, que son la cadena de carbonos, miren que aquí tenemos una saturada y aquí hay una insaturación. Por eso esta cola de acá tiene un cambio en la dirección y queda como con un codo. Entonces, esos son los dos ácidos grasos que se están pegando a la glicerina. Es decir, que los fosfolípidos serían un diacilglicérido. ¿Por qué? Porque el otro carbono, en donde iría el ácido carboxílico para hacer un triglicérido, no está pegado a un ácido carboxílico, sino que está pegado a un grupo fosfato. Y ese grupo fosfato, aquí donde está la R, está abierto a que pueda realizar un enlace con otra estructura. Es decir, que esa es la base de la membrana celular. Aquí vemos la cabeza del fosfolípido, vemos la cola del fosfolípido. Esta parte recuerden que es polar, esta parte es apolar, y esta estructura se puede pegar aquí a otra estructura y conformar de esa manera una bicapa de fosfolípidos, que es la teoría que establece que la membrana celular está formada por una bicapa de fosfolípidos
mezclados con proteínas y con otras estructuras para formar el mosaico fluido. Por su parte, los esfingolípidos son unas estructuras muy específicas en donde se tiene que unir dos estructuras a su vez. La esfingosina, que es esta estructura que está acá, que siempre va a ir unida a un ácido graso. La esfingosina, cuando se une al ácido graso, va a formar una estructura que es la ceramida. Y esa ceramida, que es la estructura que vemos acá, aquí va a tener una cadena de carbonos que, dependiendo de esa cadena de carbonos de su longitud, pues le va a proveer ciertas características. ¿Qué ocurre? Cuando esa ceramida se une con la fosfocolina, vamos a tener las esfingomielinas. Cuando la ceramida se une con un monosacárido, vamos a tener los cerebrósidos. Y cuando la ceramida se une a un oligosacárido, vamos a tener los gangliósidos. Entonces, esa es la clasificación de los lípidos saponificables complejos, en este caso los esfingolípidos. La otra clasificación son los lípidos insaponificables. Se denominan así porque obviamente al no tener como estructura el ácido graso, no pueden formar la molécula de jabón. De estas estructuras tenemos los esteroides, los terpenos y las prostaglandinas. Los esteroides tienen como base estructural el esterano, que es esa estructura que está acá, donde vemos que hay un anillo de 5 carbonos y 3 anillos de 6 carbonos que están unidos, dando esta estructura que es la base de todos los esteroides. Esa estructura, por acá, vamos a ver que tiene la base, si ustedes ven aquí, esta es la base del esterano, esta es la base, y cuando se le pega a esta estructura de aquí, va a conformar el colesterol. Por su parte, la estructura que tenemos aquí abajo, que es la misma, miren el anillo acá de 5 carbonos y los 3 anillos de 6 carbonos, pero ya a diferencia del colesterol, no se pega acá sino un grupo OH y al otro lado un doble enlace con el oxígeno. Esta estructura por su parte va a ser la testosterona, pero miren que los dos tienen como base este esterano que obviamente es de la familia de los esteroides. Como un ejemplo, porque hay muchas más estructuras, básicamente las hormonas tienen pues esta misma estructura y es la base de estos compuestos. Los terpenos tienen como base el isopreno. El isopreno es una estructura que tiene, la estructura base es esta cadena, 4 átomos de carbono donde hay 2 dobles enlaces. Uno de los átomos de carbono tiene un enlace a un grupo metil y el otro a un hidrógeno. Cuando esta estructura se repite por pares, va a formar la familia de los terpenos, los diterpenos, los triterpenos, tetraterpenos, etcétera, y se puede pegar muchas veces esa molécula. En este caso, acá estamos viendo un ejemplo de esa molécula de isopreno que se está pegando varias veces, ¿sí? Formando un poliisopreno, y aquí esta estructura es la que conforma el caucho. De la familia de los terpenos, pues tenemos una gran cantidad de estructuras. Cuando hablamos de los monoterpenos, que son dos unidades, recuerden, para hablar de monoterpenos, dos unidades que están pegando, entonces está conformada por 10 átomos de carbono y van a ser los aceites esenciales. Los sesquiterpenos, que son tres unidades, básicamente están conformando las fitoalexinas, antibióticos vegetales, inhibidores alimenticios. Los diterpenos, que son de 4 unidades, básicamente son hormonas vegetales. Los triterpenos, que son 6 unidades presentes en la membrana celular. Tetraterpenos, 8 unidades, pigmentos carotenoides. Los politerpenos, que son más de 8 unidades, tenemos coenzima, una coenzima especial que está encargada del transporte de electrones, que es la ubiquinona, que se encuentra funcionando en el transporte de electrones a nivel mitocondrial. Y los meroterpenos, que son metabolismo secundario, y ahí es donde entra toda la familia de los alcaloides. Los lípidos insaponificables también tienen la última clasificación, que son las prostaglandinas. Estas prostaglandinas, que también la familia de los eicosanoides, que hace referencia a estructuras que tienen 20 átomos, en este caso de la base de carbono. Aquí hay un ejemplo y es la base de todas esas estructuras, que es el ácido araquinódico. A pesar de que aquí tiene el grupo del ácido carboxílico, no, ese ácido carboxílico es derivado, o la estructura es derivada, pero no es un ácido carboxílico que se pueda saponificar. Esta estructura, que tiene 20 átomos de carbono y estos enlaces por acá, esos dobles enlaces, es el ácido araquinódico, que es la base de las prostaglandinas. ¿Qué funciones tienen? Tienen funciones reguladoras, y dentro de esas funciones reguladoras, un ejemplo, tenemos los tromboxanos y las prostaciclinas, que están funcionando como estructuras para la coagulación.
Con base en esto que vimos, es como la explicación y el recorrido a nivel general de lo que son los lípidos. Vamos en la práctica de laboratorio a reconocer algunas de las propiedades de las que hemos hablado acá. Entonces es bien importante tener en cuenta los aspectos que mencionamos en este video para poder desarrollar cada una de las partes de la práctica de laboratorio, que en este caso son 6 partes, y en la cual vamos a ver la solubilidad de los lípidos, vamos a ver cómo se reconocen los lípidos, vamos a hacer algunos procesos establecidos para determinar si en ciertas estructuras contienen lípidos, y finalizamos con un ejemplo o un ejercicio muy bonito, una práctica muy bonita, y es aquella en la que podemos determinar si la leche entera tiene lípidos y si la leche descremada no los tiene. Entonces, los invito a que desarrollemos cada uno de estas partes de la práctica y podamos profundizar más en el tema de los lípidos. Muchísimas gracias.